Bienvenidos y bienvenidas al podcast de SICAP, Salud Mental Integral. Nosotros somos un centro donde brindamos terapia psicológica a niños, adolescentes y adultos. Trabajamos con problemáticas emocionales que llegan a interferir con el día a día. En este programa hablamos temas relacionados con la salud mental, siempre con la finalidad de enseñar, descubrir y aprender de estos. Te invitamos a ser parte de esta comunidad para seguir fomentando la salud mental. ¡Comenzamos! Hola, yo soy Paloma Murillo y hoy les voy a hablar sobre el tema responsabilidad afectiva. Aprovechando que continuamos en este mes de febrero, donde hemos hablado sobre temas que nos llevan a la reflexión sobre lo que es el amor, la forma en cómo nos relacionamos. Por eso quise tomar y reflexionar ahora sobre este tema y voy a iniciar un poco hablando sobre la definición. Se dice que se basa en el consenso, en el cuidado y el diálogo sobre los sentimientos y emociones que surgen en una relación de cualquier naturaleza. Cuidar implica escuchar al otro y acompañarlo teniendo en cuenta sus emociones. Es decir, el hacerme responsable de mí y de las otras personas o la otra persona. Si bien este concepto es muy antiguo, se ha venido retomando con la cuestión sobre las reflexiones sobre las relaciones poliamorosas. Y en este tiempo se empezó a reflexionar sobre la forma en cómo nos vamos relacionando, ¿no? Entonces es muy interesante el hablar hoy en día sobre este tema, ¿no? El cómo nos vamos haciendo cargo de nuestras relaciones interpersonales, no solamente de pareja. Pero sí es muy importante empezar a llevar a la reflexión qué es lo que está pasando con nosotros, cómo me relaciono con el otro o con la otra y cómo este vínculo que yo voy construyendo es lo más sano para mí y para la otra parte. Muchas veces tenemos la idea que cuando estamos en una relación con alguien, para verdaderamente involucrarnos con alguien más, tendría que haber una especie de contrato, un compromiso verbal o por escrito, donde a partir de ahí nos vamos haciendo más responsables de lo que está pasando dentro de esta relación, pero no necesariamente es así. ¿Qué tantas veces no nos hemos involucrado con alguien como una pareja sexual, con sexo casual, y decimos no voy a involucrarme emocionalmente porque yo ya sé a lo que voy en esta relación? Pero a pesar de que tenemos esta creencia, pues sí nos involucramos emocionalmente de alguna manera, tal vez no tan intenso como esperaríamos, pero sí hay un vínculo que está ahí con la otra persona. Entonces desde ahí ya hay una interacción, algo que está surgiendo por más mínima que sea. Y a partir de ahí también es ser responsable, incluso en el acto sexual, ¿no? Que tantas veces no estamos atentos de qué le gusta o no le gusta a la otra persona, qué me gusta a mí. Entonces todo eso tiene que ver con esta responsabilidad, ¿no?, que tenemos hacia nosotros y nosotras mismas como para la otra parte. Se dice que en estos tiempos donde tendemos más al individualismo, en satisfacer nuestras propias necesidades y muchas veces olvidamos cómo las otras personas también sienten, también piensan, también toman en cuenta la forma en cómo les decimos las cosas. Muchas veces nos vivimos tan inmersos pensando nada más en nosotros o en nosotras mismas que no nos damos cuenta que la forma en cómo estamos expresando, cómo sentimos o cómo pensamos puede lastimar a la otra persona. Entonces parte de esta definición de lo que es ser responsable efectivamente tiene que ver con eso. La idea aquí, recuerden, no es empezar a reprimir y no decir nada de lo que sentimos y pensamos, sino el comunicarnos de manera asertiva también. Y parte de este aprendizaje que tenemos tiene mucho que ver con pues estas costumbres, ¿no? El cómo tal vez en cuanto a la cuestión de género, ¿no?, cómo hemos aprendido a las mujeres a externar cómo nos sentimos y tal vez a los hombres no tanto. Desde ahí también parte esta cuestión de la responsabilidad afectiva. Lo principal es tomar conciencia de lo que nos pasa en una situación. Otra de las cosas que también tienen que ver con esta cuestión de aprendizaje es el mal manejo en regular nuestras emociones. Cómo a través de todos estos años no nos enseñan a hablar sobre cómo nos sentimos, a identificar la emoción, cómo la sentimos, cómo la canalizamos, cómo la expresamos. Y por lo mismo también a no confrontar los problemas.
el estarlos evadiendo, el tratar de hacer otras cosas para no afrontar esas situaciones o esos momentos incómodos. Y eso es algo muy común en las relaciones. Por lo tanto, me viene a la mente uno de los términos que es conocido como el ghosting, que es la práctica mediante la cual una persona desaparece de la vida de otra sin dar ninguna explicación. Es decir, que tantas veces no han escuchado, les ha pasado a ustedes al terminar una relación o que los terminen a ustedes a través de mensajes, ¿no? O de repente ya no recibo mensajes de esta persona, me bloquea y ya no supe ni qué pasó, si algo estaba funcionando o no estaba funcionando, simplemente me dejaron de hablar. Pero no tomamos en cuenta que tal vez si nosotros o nosotros lo hicimos, cómo se sintió la otra persona desaparecer de su vida sin dar ninguna explicación. Muchas veces huyendo a la confrontación porque se nos dificulta mucho el estar en una situación que nos hace sentir muy incómodos, lo que hace pues que la ruptura sea más difícil. Y yo creo que en esta época donde dependemos mucho de la tecnología, donde muchas de las relaciones se están formando a través de las redes sociales, da más facilidad para realizar este tipo de conductas. Entonces, ¿qué queremos para tener responsabilidad afectiva? ¿Qué podemos hacer para aplicarlo en nuestras relaciones interpersonales? La idea es tomar un papel más activo en nuestras relaciones para que sean más sanas, el hacernos más conscientes de lo que pasa en una situación, y nos vamos a ir a las relaciones de pareja. ¿Qué tantas veces realmente tenemos buena comunicación, realmente expresamos cómo nos sentimos, qué pensamos de ciertos momentos? ¿Realmente existe la confianza para hablar de determinados temas? ¿Realmente estoy de acuerdo porque es algo que yo quiero, o realmente estoy cediendo ante la situación por temor a que mi pareja se moleste o me deje? ¿Realmente nos damos el tiempo en pareja para hablar de diferentes situaciones que tantas veces no vamos asumiendo? Relacionándolo un poco con el tema que hablamos la vez pasada del amor romántico, ¿cómo vamos asumiendo que en las relaciones de pareja ya conocemos mucho a la otra parte que ya ni le preguntamos, ¿no? Pero parte de esta responsabilidad afectiva también está en preguntar cómo se siente hoy, si realmente está de acuerdo con situaciones o decisiones que se van tomando en conjunto, o realmente estoy nada más cediendo. Entonces sí hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo voy a practicar esta responsabilidad afectiva? Pues primero que nada, el reconociendo mis emociones y saberlas expresar. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo el identificar cómo me siento ante determinadas situaciones. Entonces la idea aquí es empezar a hacernos más conscientes en nuestro día a día de qué es lo que pasa con nosotros cuando se presenta alguna emoción en específico, como pues el amor, como la tristeza, como el enojo, como el miedo, y qué es lo que yo hago con esa emoción una vez que está ahí. Así va a ser más fácil aprender a expresarlas de manera asertiva, que ese es el siguiente punto. ¿Cómo me voy a estar expresando de una manera donde yo no lastime a la otra persona, ni me lastime a mí misma, ni tampoco yéndome a otro extremo, ¿no? De ser pasivo o pasiva y reprimirme lo que yo estoy sintiendo? Que la idea, como les digo, no es eso. La idea es crear un ambiente en las dos partes donde se dé esta confianza de expresar lo que yo pienso y lo que yo siento, pero sin llegar al grado de hacerlo de manera violenta, ¿no? Gritando tal vez, o tratando de imponer nuestras ideas, pero al final de cuentas expresando cómo me siento, ¿no? Y también el escuchar a la otra persona, que va con el siguiente punto, que es comunicarnos de manera empática, ¿no? El darnos cuenta que la otra persona, como les decía, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene necesidades y también necesita ser escuchado o escuchada. Y la idea que es que una vez que yo me aprendo a escuchar, a comunicar, también aprendo a escuchar a la otra persona. De esta manera podemos llegar a estos acuerdos. De esta manera vamos abriendo espacios en la relación para comunicar realmente qué es lo que queremos, si vamos por el mismo camino, si queremos cosas diferentes, si las cosas que estamos haciendo hoy en el presente van acorde a nuestros principios y valores, o realmente estoy cediendo y nomás para no terminar esta relación estoy haciendo muchas cosas que yo no quiero. Entonces sí es importante tomar en cuenta eso, hacernos conscientes de cómo nos vamos comunicando.
Recuerden que también estar en desacuerdo también es llegar a acuerdos, ¿no? Muchas veces tenemos la idea de que una vez que ponemos las cartas sobre la mesa, como decimos, tenemos que llegar al punto donde los dos decimos que sí, ¿no? Pero muchas veces uno dice que sí, el otro dice que no, y también es llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Y por qué me gusta hablarles un poquito sobre este tema? Pues porque muchas veces en sesión, y yo creo que recientemente me han estado hablando mucho sobre este tema en las diferentes situaciones que han vivido las personas, como muchas veces también por esta presión, ¿no?, de estar en pareja, y yo creo que más en este mes, nos hace darnos cuenta que realmente no queremos estar ahí, que realmente nos estamos dejando llevar por estas costumbres sociales que tenemos. Pero sí hay que tomar en cuenta en dónde estoy parado, en dónde estoy parada, y si realmente quiero estar ahí, si realmente en donde estoy tomando en cuenta mis emociones, y si también estoy tomando en cuenta las de la otra persona. Entonces yo los invito a seguir escuchando un poco más sobre este tema. Voy a hablarles en otro podcast sobre esos elementos que son importantes en la forma de cómo nos relacionamos con otras personas, en cómo nos comunicamos, en cómo es importante el ser asertivo, asertiva, el escucha activa, que es uno de los temas que también habíamos hablado anteriormente. Entonces hay que empezar a reflexionar. ¿Realmente estoy siendo responsable conmigo y con la otra persona de manera afectiva? ¿Realmente me comunico asertivamente? Y los invito a reflexionar sobre este tema. Es todo de mi parte. Yo los voy a escuchar en un próximo podcast. Recuerden que pueden escucharnos en YouTube, en Spotify, en iVoox. Recuerden comentar. La retroalimentación es muy importante para nosotras, y le pueden dar like o suscribirse a nuestros canales para que les llegue notificación de los próximos podcasts. Nos vemos, bye. Las de la otra persona. Entonces yo los invito a seguir escuchando un poco más sobre este tema. Voy a hablarles en otro podcast sobre esos elementos que son importantes en la forma de cómo nos relacionamos con otras personas, en cómo nos comunicamos, en cómo es importante el ser asertivo, asertiva, el escucha activa, que es uno de los temas que también habíamos hablado anteriormente. Entonces hay que empezar a reflexionar. ¿Realmente estoy siendo responsable conmigo y con la otra persona de manera afectiva? ¿Realmente me comunico asertivamente? Y los invito a reflexionar sobre este tema. Es todo de mi parte. Yo los voy a escuchar en un próximo podcast. Recuerden que pueden escucharnos en YouTube, en Spotify, en iVoox. Recuerden comentar. La retroalimentación es muy importante para nosotras, y le pueden dar like o suscribirse a nuestros canales para que les llegue notificación de los próximos podcasts. Nos vemos, bye. Irse a nuestros canales para que les llegue notificación de los próximos podcasts. Nos vemos, bye.